Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el heredero de las sombras. Capítulo 21. De pie frente al espejo, mirando fijamente el único Tomoe en sus ojos, Yami no pudo evitar maldecir mentalmente. Acababa de decirle a Izumi que despertar el Sharingan demasiado pronto era perjudicial para el cuerpo, y sin embargo, ahí estaba él, habiéndolo despertado durante la noche. En el panel de control del sistema, su linaje Uchiha había evolucionado de Rico a Supremo. Al percibir el aumento constante de la actividad pupilar en sus ojos, Yami sospechó que podría desarrollar de forma natural hasta 3 Tomoe sin ningún estímulo externo. En cuanto al Mangekyo Sharingan, no estaba seguro, pero desbloquearlo sin duda sería mucho más fácil para él que para la mayoría. «Mamá, me dejaste un regalo maravilloso», susurró Yami para sí mismo. En el mundo ninja existían genios muy trabajadores, pero el esfuerzo puro por sí solo nunca sería suficiente para llegar a la cima. Tomemos como ejemplo a Mick Gai. Su última patada había sido aterradora, pero al final, solo obligó a Uchiha Madara a curarse. Tuvo que arriesgar su propia vida, y si Naruto no hubiera recibido el poder Jam de los 6 caminos, Gai habría muerto en vano. El mundo ninja era vasto, pero también asfixiantemente restrictivo. Para alcanzar la cima, solo los linajes Uchiha y Senju servían como un verdadero pasaporte a la victoria. Y ahora, Shimura Yami poseía ambas cosas. Por primera vez, sintió una profunda confianza en su futuro. Yami cerró su Sharingan y volvió a la cama. Un Sharingan con un solo Tomoe no supondría una gran mejora, pero sin duda atraería problemas innecesarios. Hasta que no hubiera consolidado por completo su poder y eliminado todas las amenazas potenciales para Konoha, lo mejor era mantener su Sharingan oculto. La raíz. Los Zanbu, cuyo nombre completo es Escuadrón Especial de Asesinato y Tácticas, fueron fundados por el segundo Hokage, Senju Tobirama. O mejor dicho, la mayor parte de las estructuras militares y políticas de Konoha habían sido establecidas por Senju Tobirama. El autoproclamado primer Hokage, Hachirama, era simplemente su máquina de guerra personal. Uno dirigía, el otro ejecutaba. Además de su talento en el jutsu prohibido, Tobirama era un genio político, y la creación de los Zanbu fue uno de sus mayores logros. La función principal de los Zanbu era proteger al Hokage y llevar a cabo misiones especiales de asesinato. A diferencia de los ninjas comunes, que progresaban a través del sistema Ninchunin Jounin, los Zanbu operaban de forma independiente, y todos sus miembros llevaban máscaras y ocultaban sus identidades. Sin embargo, a pesar del peligro inherente a sus misiones, el verdadero papel de los Zanbu era centralizar el poder. Se trataba de una fuerza de élite que dependía directamente del Hokage, sin pasar por la cadena de mando de los instructores Jounin ni por ningún otro ninja de alto rango. En esencia, los Zanbu eran agentes autorizados a matar primero y a informar después, actuando bajo autoridad absoluta. Desafortunadamente, un sistema excelente no sirve de nada si la persona a cargo es incompetente. Bajo el liderazgo de Sarutobi Hiruzen, todo comenzó a deteriorarse. Técnicamente, la raíz de Shimura Danzo era simplemente una subdivisión de los Zanbu, una sola unidad dentro de su estructura. Pero en realidad, debido a la confianza ciega de Hiruzen en Danzo y a la ambición desmedida de este último, Brute evolucionó hasta convertirse en una entidad completamente independiente, prácticamente un segundo Zanbu. Oficialmente, los Zanbu estaban compuestos por un capitán, primer vicecapitán, 4 batallones, cada uno dirigido por un comandante de batallón. 16 Zanbu por batallón, subdivididos en 4 escuadrones por batallón. Cada escuadrón consta de un capitán y 3 miembros. Así pues, el número total oficial de miembros de Zanbu rondaba los 100. En teoría, Brute era simplemente una brigada de los Zanbu, lo que significa que solo debería haber tenido 20 miembros. Pero en realidad, según la información de Yami, Brute contaba con más de 50 agentes, una fuerza casi equivalente a la de toda la división Zanbu. El alcance del poder ilimitado de Danzo bajo el reinado de Hiruzen era aterrador. Y, a diferencia de los Zanbu regulares, Brute era significativamente más rigurosa, tanto en sus misiones como en su proceso de reclutamiento. Sus miembros fueron sometidos a un entrenamiento brutal, lo que garantizó que su competencia en combate superara la de los agentes Zanbu estándar. Base de la raíz. Con su diadema protectora alrededor de la cintura, Yami llegó a la entrada de la base de raíz, una cueva subterránea escondida en lo profundo de Konoha. Suspiró. Este líder de raíz está en una mejor posición que el propio Hokage. Después de todo, ¿por qué está luchando el viejo? Tras dar un paso al frente, la figura de Yami se sumergió en la oscuridad. Tras vagar por los sinuosos túneles, finalmente llegó a una vasta y silenciosa sala. Reinaba un silencio sepulcral, tan silencioso que la ausencia de sonido resultaba opresiva. Un ninja con una máscara roja se encontraba en el centro, con 3 subordinados alineados detrás de él. Al ver entrar a Yami, el ninja enmascarado de rojo habló con frialdad. Señor Yami, soy el capitán del segundo escuadrón raíz. Nombre en clave, Búho. El comandante me ordenó supervisar su primera clase en raíz. Y la lección es simple, matar. Para los ninjas de la raíz, matar era la parte más básica de todo su entrenamiento. A Yami no le molestaba su falta de emoción. Los ninjas de la raíz eran prácticamente cadáveres andantes, así que su frialdad era de esperar. Él simplemente asintió. Tú organizas. Yo ejecuto. Aunque Yami tenía su método, nunca antes había matado a nadie, ni siquiera a una gallina, y mucho menos a una persona. Por muy fuerte que fuera, su mentalidad seguía siendo una debilidad. El campo de batalla no era un juego donde las estadísticas puras determinaran al ganador.
Incluso un Flynn podría matar a un Jounin, o incluso a un Kage, con un solo kunai bien dirigido. Yami comprendió que ese era un obstáculo que debía superar. Y, de hecho, el acuerdo del anciano no era erróneo. Aún así, impuso una condición. Les advierto de antemano, solo mataré a quienes merezcan morir. Si creo que no merecen morir, no los mataré. El búho de máscara roja permaneció frío. Para Ruth, los ninjas son solo herramientas, y todos los objetivos de la misión son bajas válidas. Pero usted es diferente, Lord Yami. Tienes autonomía. El escuadrón abandonó Konoha en dirección noroeste. A la velocidad a la que iban, pronto llegaron a un pequeño pueblo, a unos 100 kilómetros de distancia. Tierra del Fuego, al ser la nación más poderosa del mundo, rara vez sufrió invasiones externas y, en general, fue estable. Pero bajo la superficie, la corrupción estaba descontrolada. Bandidos, jefes del crimen, ninjas renegados, encontrar gentuza en cualquier pueblo era fácil. En el camino, Koruja ya le había dado a Yami las instrucciones de la misión. Su objetivo era un terrateniente adinerado que había amasado su fortuna mediante préstamos abusivos, llevando a la ruina a decenas de familias y confiscando sus tierras. Estaba protegido por 2 ninjas renegados, pero no eran nada especial, solo guardaespaldas ordinarios de nivel Chunin. Este cerdo gordo era esencialmente el cajero automático personal de Ruth, una máquina andante de hacer dinero, ahora convenientemente reconvertido en la primera víctima de Yami. Teniendo en cuenta el desempeño de Yami contra Uchiha Itachi, eliminar a estos don nadie sería pan comido. Posado en lo alto de un gran árbol con vistas al patio de la mansión, la fría voz del búho resonó. Señor Yami, puede comenzar. Capítulo 22. Estallido. La puerta de madera estalló, lanzando escombros en todas direcciones. Dentro de la habitación, un grupo de delincuentes que habían estado bebiendo y jugando a las cartas se detuvieron bruscamente, en estado de shock, con la mirada fija en la entrada. Una vez que el polvo se disipó, entró una figura menuda que portaba una espada casi tan alta como ella misma. Hola, lo saludó Yami con una sonrisa infantil, en un tono casi juguetón. Estoy aquí para despedirme de ti. Pero antes de morir, ¿podrías al menos decirme tu nombre? Consideren esto un servicio gratuito de cuidados paliativos de mi parte. La habitación quedó en silencio por un breve instante. Entonces, se desató una carcajada. Un hombre corpulento dio un paso al frente, tamborileando con la rodilla mientras reía tan fuerte que casi se cae. ¡Ja! ¿De dónde salió ese mocoso ninja?, se burló. ¿De verdad cree que puede matar a alguien? Aquí estoy, chico, adelante, intenta apuñalarme. Otro bandido soltó una risita, agitando la mano con desdén. Pequeño mocoso, ¿alguna vez has visto sangre? Vete a casa. Si un ninja adulto hubiera irrumpido en el lugar, no se habrían atrevido a ser tan arrogantes. Pero un niño de 6 o 7 años. Incluso si fuera un ninja, ¿qué podría hacer? Yami simplemente repitió su pregunta. ¿Cómo te llamas? El hombre corpulento esbozó una sonrisa irónica, inflando el pecho. Ja. Me llamo Uesugi Taro, pequeño. Rebanada. Una sola barra vertical. Una fina línea roja apareció en la frente del hombre, extendiéndose hasta el puente de su nariz. Entonces, su cuerpo entero se partió en 2, sin dejar rastro. Cayó al suelo con un golpe seco y húmedo, y sus órganos se desparramaron por el piso. TSK. Yami frunció el ceño instintivamente. El impacto psicológico de su primer asesinato no fue tan malo como había imaginado. Pero la reacción física, el olor a sangre e intestinos, le revolvió el estómago. Durante un tiempo, probablemente no podría comer carne. En ese momento, el sistema emitió un sonido de notificación. El anfitrión estableció un vínculo de vida o muerte con Uesugi Taro. Recompensa de la etapa 3 otorgada, más 0,1 chakra Flynn estándar, mejora física menor. Perfecto. Tu suposición era correcta. El sistema de vinculación requería desencadenantes emocionales intensos para activarse. ¿Y qué emoción más fuerte podría haber que el momento de la muerte? Una cuestión de vida o muerte, apropiado. Yo vivo, él muere. Es un intercambio justo. Por un breve instante, la sala quedó en silencio, atónita. Entonces, los bandidos restantes finalmente se recuperaron de la conmoción, tomaron sus armas y se abalanzaron sobre él, gritando de rabia. Aunque los civiles generalmente temían a los ninjas, estos hombres eran luchadores entrenados. No eran tan débiles como los aldeanos comunes, y 2 de ellos incluso eran ninjas renegados de nivel Chunin. Dieron por hecho que Uesugi Taro había muerto debido a un ataque sorpresa, y no porque el niño fuera realmente fuerte. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban. Yami ni siquiera se molestó en esquivar. Los enfrentó directamente. Sonido metálico. Se blandió una espada contra él. Se hizo añicos al impactar. En el instante siguiente, la espada de Yami cortó las piernas del atacante, provocando que cayera al suelo gritando. Afuera, encaramado en una azotea, Búho escuchaba en silencio los gritos de agonía que provenían del interior de la casa. Su expresión permaneció inalterable. Lo único que le intrigaba, aunque fuera mínimamente, era la peculiar costumbre de Yami. Al parecer, antes de matar a alguien, Yami insistía en saber el nombre de la persona. Y si se negaban, los torturaba en lugar de concederles una muerte rápida. Una peculiaridad bastante singular. 3 minutos después, Shimura Yami salió de la casa.
Los gritos cesaron por completo. «Señor Yami, ¿se encuentra bien?», preguntó Búho. «No fue tan malo como pensaba», respondió Yami, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Pero necesitaré más práctica para adaptarme por completo». El búho asintió levemente. «Entendido. Danzo-sama ha preparado los recursos suficientes para tu entrenamiento. Si no necesitas descansar, podemos proceder inmediatamente al siguiente objetivo. Vamos». Yami exhaló profundamente y envainó su espada. Cuanto antes terminara este entrenamiento, antes podría volver a casa y ver de nuevo a su adorable y dulce Loli. Aunque no dormía al aire libre, nada se comparaba con la comodidad de su propia cama. «Por favor, espere un momento», dijo Coruja. «Aún necesitamos recuperar los bienes». Los subordinados de Ruth entraron en acción de inmediato. Los ninjas de Ruth no solo eran buenos matando, sino que también eran expertos en saquear. En 10 minutos, habían reunido todos los objetos de valor de la mansión: dinero, oro, plata, joyas y escrituras de propiedad. Shimura Yami hojeó una pila de documentos y extractos bancarios, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. No está mal, ese tipo era rico. El jefe del crimen del pueblo tenía 20 millones de rayo en efectivo, y eso sin contar sus propiedades de tierras. Entonces, una nota en particular llamó su atención. Yami dejó de rebuscar en el objeto y lo cogió. Como promesa de pago, yo, la princesa Tsunade, he contraído un préstamo de 8 millones de rayo debido a la falta de fondos para apostar. Prometo devolver este préstamo antes del 1 de enero del año 54 del calendario de Konoha. En caso de retraso en el pago, el interés mensual aumentará un 1%. Una extraña sonrisa apareció en su rostro. La promesa de Tsunade de pagar. Yami dobló cuidadosamente el certificado de regalo y lo guardó. Así pues, tras sellar 3 millones de rayo en un pergamino de almacenamiento, se dirigió a Aul. «El resto es tuyo. Haz con él lo que quieras». El búho permaneció en silencio. Aunque técnicamente era el líder del equipo, la autoridad de Yami dentro de Ruth solo era superada por la de Danzo. No tenía derecho a oponerse a las decisiones de Yami, solo a informarlas con honestidad. Un mes después. En las semanas siguientes, Yami o bien estaba matando, o bien estaba a punto de hacerlo. Sus objetivos abarcaban desde bandidos y matones comunes, grandes bandas de bandidos, incluso nobles corruptos en Tierra del Fuego. Con su hoja Kusanagi empapada en sangre, su crecimiento se aceleró. No solo en poder, sino también en mentalidad. Ya no dudaba en matar. Sin importar la edad o la posición del enemigo, había aprendido a atacar sin piedad. Finalmente, tras eliminar a un magnate inmobiliario corrupto que había malversado los fondos de Danzo, Coruja canceló la misión. «Señor Yami, su entrenamiento ha finalizado. A partir de aquí, pasarán a recibir entrenamiento en venenos y trampas, bajo el mando del capitán del primer escuadrón». ¿Terminó? La sonrisa de Yami era radiante e inocente, casi increíble si se tiene en cuenta la cantidad de vidas que había arrebatado en tan solo un mes. Hablando de eso, búho. Yami se secó lentamente la palma de la mano con un pañuelo. Nos conocemos desde hace tiempo, pero aún no sé su nombre real. La fría voz del búho respondió. Los agentes raíz no necesitan nombres, solo nombres en clave. Yami esbozó una sonrisa irónica. Te estoy dando una orden como tu superior, dime. Un largo silencio. Entonces. Búho habló a regañadientes. Usuki Shinji. Capítulo 23. Konoha. Durante el mes que Yami estuvo ausente, ocurrió un acontecimiento importante. Se ha confirmado que Orochimaru, discípulo del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, y el único Sannin que quedaba en Konoha, realizó experimentos con aldeanos para probar una técnica prohibida. Cuando el tercer Hokage lideró personalmente a los Anbu en su persecución, Orochimaru escapó de la aldea, convirtiéndose en el ninja renegado más famoso desde la fundación de Konoha. La noticia causó gran revuelo en el pueblo y la reputación de Sarutobi Hiruzen sufrió un duro golpe. Edificio Hokage Oficina del Hokage. El ambiente era tenso mientras Hiruzen observaba a un sereno Danzo. Aunque Danzo no se había dejado ver en ningún momento del incidente, como si no tuviera nada que ver, Hiruzen podía percibir su implicación. Ese familiar aroma a manipulación era inconfundible. Danzo, ¿qué intentas hacer? ¿Intentas destruir Konoha obligando a Orochimaru a marcharse? Hiruzen se ajustó el sombrero de Hokage y lo interrogó con un tono incisivo. Konoha se encontraba en su momento más débil de la historia. Colmillo Blanco se había quitado la vida, el cuarto Hokage estaba muerto, el Jinchuriki del Kyuubi aún era un bebé, 2 de los 3 Sannin se habían marchado y solo quedaba Orochimaru. En un momento tan vulnerable, Danzo obligó a Orochimaru a hacerse a un lado, una acción que desafió directamente la autoridad de Hiruzen. ¿Hice algo mal? Danzo respondió sin dudarlo, sin siquiera molestarse en negar la acusación. ¿Acaso debía quedarme de brazos cruzados y permitir que Orochimaru utilizara a los aldeanos como conejillos de indias para sus técnicas prohibidas? El rostro de Hiruzen se puso rojo, pero no supo qué decir para refutarlo. ¿Acaso no sabía lo que estaba haciendo su aprendiz? Por supuesto que lo sabía. Desde que Orochimaru perdió la sucesión al Hokage ante Namikaze Minato, se había distanciado cada vez más de los asuntos de la aldea. Con cada encuentro, Sarutobi Hiruzen podía percibir los cambios en él. Ya no era humano. Sin embargo, Hiruzen fingió no ver nada, con la esperanza de que, una vez finalizada la investigación de Orochimaru, recuperaría la compostura y regresaría.
pero ahora no podía admitirlo abiertamente. Si tan solo insinuara estar de acuerdo con las acciones de Orochimaru o tolerarlas, su posición como Hokage estaría en peligro. No necesito que tomes decisiones por mí, Danzō, afirmó Hiruzen con firmeza. Yo soy el Hokage. Te arrepentirás de esto, Hiruzen. Estallido. Danzō se marchó, pero, a diferencia de antes, estaba de un humor excepcionalmente bueno. La expulsión de Orochimaru fue un ataque directo a la autoridad del Hokage. Dañó la reputación de Hiruzen, expuso su debilidad y preparó el terreno para un ataque decisivo. Yami se estaba haciendo más fuerte, y al igual que su abuelo, Danzō no podía quedarse de brazos cruzados. Si Yami alcanzó su máximo potencial antes de que Danzō se convirtiera en Hokage, ¿cómo podría asegurar su propio ascenso? Así, sin dudarlo, sacrificó a Orochimaru, su antiguo aliado. Es evidente que Danzō no carecía de consideración por el futuro. A cambio, le había prometido algo a Orochimaru, 100 ninjas para ser utilizados como conejillos de indias en experimentos. Con esta garantía, Orochimaru abandonó cualquier pensamiento de venganza y su alianza permaneció intacta. Sin embargo, reclutar a 100 personas para la prueba no fue tarea fácil. Dada la reciente agitación en Konoha, no podían ser reclutadas dentro de la aldea. Yamanaka. En un instante, un ninja arrodillado apareció detrás de él. Lleva a los escuadrones tercero y cuarto a la Tierra del Agua. Captura a tantos como puedas, vivos. Comprendido. Dicho esto, el ninja Rude desapareció. Cuando Yami regresó a la aldea, la gente seguía hablando de la deserción de Orochimaru y de sus experimentos inhumanos. En la base de Rude, Danzō reveló con orgullo los detalles de su plan. Viejo, ¿no temes que otras naciones se enteren de esto y empiecen a tomar medidas? Además, ¿no te llevabas bien con Orochimaru? Incluso me regaló una espada. Traicionar así a tu propio aliado, ¿no crees que es demasiado? Yami miró a su abuelo con exasperación. Danzō realmente hizo honor a su reputación. Era de esos que no podían quedarse quietos sin meterse en problemas. ¿No sería más fácil simplemente esperar a que Yami se volviera lo suficientemente fuerte como para dominar todo el mundo ninja? Danzō lo miró de reojo con su único ojo y resopló. ¿Crees que no lo tuve en cuenta? Las 5 grandes naciones no están en condiciones de iniciar otra guerra. Necesitan al menos unos años para recuperarse. La deserción de Orochimaru no alterará el equilibrio de poder. Hiruzen simplemente se engaña a sí mismo. Nunca tuvo el valor de enfrentarse a Orochimaru como debería haberlo hecho. Entonces, el tono de Danzō se tornó más solemne. Yami, recuerda esto, en este mundo no hay amigos. Solo intereses eternos. Mientras me beneficie y proteja a Konoha, no dudaría en traicionar incluso al mismísimo Hiruzen. ¿Y yo? Yami lo miró fijamente sin dudarlo. Si las ventajas fueran lo suficientemente grandes, ¿tú también me traicionarías? Danzō se sorprendió momentáneamente, pero rápidamente negó con la cabeza. No. Lo que más me interesa es usted y el pueblo. Yami soltó una risita. Viejo tramposo. Cambiemos de tema. Esta vez, traje provisiones de sobra. El plan de Danzō finalmente fracasó. La reputación de Hiruzen sufrió un duro golpe, sin duda, pero subestimó el poder de los lazos. Poco después de la deserción de Orochimaru, un héroe regresó a Konoha. Konoha, un techo determinado. En la terraza de un balneario femenino, Jiraiya frunció el ceño. Tío, ¿de qué va esto de Orochimaru? Si no hubiera sido por el telescopio que tenían en las manos y el lugar donde se encontraban, la escena podría haber parecido más seria. Él, se perdió, dijo Hiruzen con voz cansada. En pocos días, parecía mucho mayor. ¿Todavía recuerda su sueño? La expresión de Jiraiya se suavizó al recordar los tiempos en que eran más jóvenes. Por supuesto. Esa serpiente testaruda quería aprender todos los jutsu del mundo. Como si eso fuera posible. Sí. Pero se perdió en la búsqueda del jutsu. Hiruzen suspiró. Ya sois todos mayores. Ya no puedo controlaros. Jiraiya, ayuda a este anciano. Konoha te necesita. Jiraiya permaneció en silencio por un momento. Al mirar los ojos suplicantes de Hiruzen, finalmente cedió. 1 año. Me quedaré en el pueblo durante 1 año. Después de eso, te lo traeré de vuelta. Por primera vez en días, Hiruzen sonrió. Todo está bien. Capítulo 24. Jiraiya regresó a Konoha por todo lo alto y rápidamente ayudó a Hiruzen a estabilizar la situación. Su estatus era muy especial, no solo era discípulo del tercer Hokage, sino también maestro del cuarto Hokage, un héroe venerado por muchos. Gracias a la guía de los Zambu, los disturbios en Konoha amainaron rápidamente y la aldea reanudó su recuperación. Esto, sin embargo, enfureció a Danzō, quien desahogó su ira arrojando todo lo que encontró en su oficina. Pero para Yami, nada de eso importaba. Al regresar, lo primero que hizo fue tomarse medio mes de vacaciones. A través de Izumi, descubrió que Itachi se había unido a un equipo Hnin y estaba realizando misiones sencillas por la aldea, como cualquier otro Hnin. Por ahora, Yami había perdido el interés en Uchiha Itachi. Las recompensas de la tercera fase exigían emociones intensas, y aún no podía matar a Itachi. Era mejor dejar que se desarrollara por un tiempo. Cuando llegara el momento de usar a Sasuke en su contra, Sasuke sería capaz de aplastarlo sin esfuerzo. Tras las vacaciones, Yami retomó sus estudios.
En esta ocasión, su instructor fue Aburame Seiya, capitán del primer batallón raíz y padre de Aburame Seiji. El clan Aburame no solo era experto en el control de insectos, sino también en venenos. Al fin y al cabo, muchos insectos eran venenosos por naturaleza, y su cría en estado salvaje requería investigación sobre toxinas. Yami no necesitaba aprender a crear venenos, solo necesitaba comprender los distintos tipos y métodos de envenenamiento. En cuanto a la desintoxicación, para eso tenía un tipo de maestro diferente. Vaya, si no es el director Nono. ¿Cuánto tiempo sin verte? Yami sonrió al mirar a Yakushi Nono, que estaba de pie frente a él. Al principio, visitaba el orfanato con frecuencia para llevarse cariño a los niños. Tras algunas visitas, los lazos con la mayoría de ellos ya habían avanzado a la segunda etapa, así que dejó de ir tan a menudo. Aún así, se aseguró de enviar comida y artículos de primera necesidad al orfanato todas las semanas. Señor Yami, soy Ruth. Puede llamarme por mi nombre en clave, Miko. La expresión de Nono era amarga. No había nada peor que ver expuesta su identidad como agente de la raíz delante de alguien a quien conocía. Ah. Así que eres la famosa, sacerdotisa errante, dijo Yami, fingiendo darse cuenta en ese momento. El anfitrión y Yakushi Nono han alcanzado la segunda etapa de su vínculo. Recompensa, talento en ninjutsu médico. Yami quedó momentáneamente atónito. Solo mencionó un nombre, y eso bastó para provocar una reacción emocional lo suficientemente fuerte como para fortalecer el vínculo. Lord Yami, eso es solo un rumor. Por favor, no mencione ese título. Nono forzó una sonrisa que parecía más una mueca. Comencemos la lección. Yami asintió y rápidamente se puso en modo de estudio. En el mundo ninja, y particularmente en Konoha, la mejor ninja médica fue sin duda la renombrada princesa Tsunade. Gracias a sus contribuciones, la competencia médica general de Konoha ocupó el primer lugar entre las 5 grandes naciones. Entre los especialistas médicos de Konoha, Nono era una de las mejores, perteneciente al nivel más alto, justo por debajo de Tsunade. Yami, como es lógico, no iba a desaprovechar a un profesor tan valioso. Además de la desintoxicación, también aprendió ninjutsu médico de Nono. Para la mayoría, dominar el ninjutsu médico era difícil, primero, debido al escaso control del chakra, y segundo, debido a la necesidad de chakra basado en el yam, cuyo desarrollo requería un entrenamiento especializado. Ninguno de estos dos factores representó un obstáculo para Yami. Gracias a su control del chakra e incluso a un leve rastro de sangre Senju, su vitalidad era abundante. Su progreso fue tan rápido que Nono se quedó sin palabras. En tan solo medio mes, asimiló todos sus conocimientos médicos e incluso dominó algunas de sus técnicas médicas únicas. Señor Yami, a este paso, la única persona cualificada para ser su maestra es Tsunade-sama, suspiró Nono. Olvídalo, dijo Yami, dejando caer el pez que acababa de revivir y matar, y sacudiendo la cabeza. Teniendo en cuenta la relación de mi padre con Tsunade, no hay la más mínima posibilidad de que me acepte como alumno. El noveno permaneció en silencio. La reputación de Danzou era verdaderamente terrible. Los ninjas comunes lo respetaban y temían, pero cuando se trataba de Tsunade, la hostilidad entre ambos era manifiesta. Cuando ella vivía en la aldea, era común verla golpear con fuerza las mesas durante las discusiones con Danzou. Pero Nono no estaba en condiciones de comentar sobre esos asuntos. Señor Yami, no tengo nada más que enseñarle, dijo el noveno con una leve reverencia. Si continúa estudiando por su cuenta, sin duda se convertirá en un ninja médico digno de Tsunade-sama, incluso sin ser su discípulo. Si no hay nada más que hacer, ahora emprenderé otras tareas para Lord Danzou. Yami recorrió la base de Ruth y llegó a la parte más profunda de las instalaciones subterráneas. Empujó la puerta de la oficina de Danzou e inmediatamente preguntó. Tío, he completado todo el entrenamiento que me diste. ¿Ya has descubierto quiénes son mis compañeros de equipo? Habían pasado casi 3 meses desde que se convirtió en Fnin, y aún no tenía equipo. ¿Cómo era posible que ascendiera de rango, consiguiera ascensos y se convirtiera en el Jounin y Hokage más joven a ese ritmo? La puerta se abrió de repente, y Danzou frunció el ceño al principio, pero al ver a Yami, su expresión se suavizó. Con paciencia, explicó. Hay algunas pistas. Sus compañeros de equipo y el líder del Jounin serán confirmados en, como máximo, una semana. ¿Una semana entera? Yami se quedó sin palabras. ¿No puedes simplemente elegir a algunas personas de Ruth? De ninguna manera, dijo Danzou, negando con la cabeza. Los ninjas de la raíz operan en las sombras. Tú, en cambio, debes permanecer a la luz y seguir el proceso oficial de ascenso. Solo así podrás forjarte la reputación necesaria. Descansa por ahora. Últimamente has estado trabajando demasiado, dijo Danzou con una aprobación poco común. El talento y la determinación de Yami superaron con creces todas las expectativas. Cualquier hombre estaría orgulloso de tener un descendiente así. Está bien. Pasaré un tiempo con Izumi. Yami aceptó su destino. Danzou, que acababa de sentirse aliviado, frunció el ceño de inmediato. ¿No puedes alejarte de esa chica Uchiha? Eso era lo único que desaprobaba de Yami. Esos malditos Uchiha. Mientras Yami se alejaba, gritó despreocupadamente. Saldré con quien yo quiera. Si no te gusta, simplemente da a luz a otro nieto. Mocoso desagradecido. El furioso rugido de Danzou resonó en la oficina, pero no había nada que pudiera hacer contra Yami. ¿Qué podía hacer? ¿Tener otro nieto? Capítulo 25. Danzou cumplió su palabra.
Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos, y en el último momento, envió a alguien a informar a Yami que sus compañeros y el líder Jounin habían sido asignados. Debían reunirse en el campo de entrenamiento 47 a las 8 de la mañana siguiente. Curiosamente, Yami llegó al campo de entrenamiento 47 justo a tiempo al día siguiente. Él no llegó tarde, pero ya había 3 personas esperando, un hombre y 2 mujeres. El hombre no tenía pupilas visibles, sus ojos, de un blanco puro, se parecían a los de un paciente con cataratas graves. Las 2 chicas eran polos opuestos, una tenía el pelo negro, la otra morado, pero compartían una característica, ambas eran increíblemente bellas. La expresión de Yami se volvió extraña. Estos 3, eran todos conocidos. En cuanto el hombre vio a Yami, comprendió de inmediato que era el último miembro del equipo. Sonrió, pero en su rostro serio y anticuado, junto con esos ojos blancos e inexpresivos, la expresión era más siniestra que acogedora. Debe ser Chimura Yami, ¿verdad? Yo soy Yuga Isashi, tu líder Jounin. Estos 2 serán tus futuros compañeros de equipo. Hola, Isashi-sensei. Y el anfitrión estableció un vínculo maestro-discípulo con Yuga Isashi. Recompensa, aptitud física mejorada. Yami ignoró el mensaje del sistema y, en cambio, recordó lo que sabía sobre Yuga Isashi. Yuga Isashi, hermano del jefe del clan Yuga, Yuga Yashi. Debido a que nació 15 minutos tarde, fue relegado a la familia secundaria y marcado con el sello del pájaro enjaulado. Debido a su estrecha relación con Yashi, Isashi albergaba poco resentimiento hacia su estatus, hasta el nacimiento de su hijo, Yuga Neji. Fue entonces cuando cambió su mentalidad. Por su culpa, su hijo estaba destinado a ser controlado. Sus descendientes jamás escaparían a su destino. Konoha ha tenido muchas figuras trágicas, entre ellas Isashi y Neji. Principalmente Neji. El único de los 12 que murió en la Cuarta Gran Guerra Ninja, y posiblemente el más fuerte de ellos, con la excepción de los protagonistas principales. Tisk. Ahora que estamos todos aquí, presentémonos. Es una tradición, conocernos mejor nos ayuda a ser mejores compañeros y a confiar los unos en los otros como si fuéramos amigos. Isashi no tenía ni idea de que Yami ya se compadecía de su destino y el de Neji. En lugar de eso, siguió el protocolo habitual. Yo iré primero, dijo Isashi con naturalidad, sin mostrar afectación a pesar de ser un Jounin. Mi nombre es Yuga Isashi. Tengo 34 años, soy un Jounin y pertenezco a la rama Yuga de la familia. Cuando se mencionó su puesto en la sucursal, sus ojos blancos perdieron algo de brillo antes de volver a la normalidad. Me especializo en reconocimiento usando el Byakugan y en combate cuerpo a cuerpo con el puño suave. No domino las técnicas de largo alcance, así que prefiero enfrentarme a los enemigos de cerca. Mi comida favorita es el sukiyaki, y odio el pez espada frito. En cuanto a mi sueño. Isashi soltó una risita autocrítica. Soy demasiado viejo para soñar. Solo quiero vivir hasta que muera. Muy bien, es tu turno, dijo, mirando a la chica de cabello oscuro. Empieza tú, Kurenai. La chica asintió levemente y se presentó con voz clara. Me llamo Yui Kurenai. Tengo 15 años y soy una chunin de Konoha. Me especializo en genjutsu. Mi taijutsu y ninjutsu son promedio, pero he alcanzado el nivel chunin en ambos. Mi comida favorita es el sochu con pulpo y wasabi. No me gusta el pastel. Mi sueño es convertirme en el mejor maestro de genjutsu de Konoha. Muy bien, Isashi asintió con aprobación. Ahora te toca a ti, Yugao. La chica del pelo morado habló en un tono frío y distante. Me llamo Uzuki Yugao. Tengo 14 años y soy un chunin de Konoha. Me especializo en genjutsu y taijutsu al estilo de Konoha, con predilección por el combate cuerpo a cuerpo. Mi comida favorita es el mochi de Sakura, y no tengo ninguna aversión en particular, puedo comer de todo. En cuanto a mi sueño. Por primera vez, su rostro, normalmente inexpresivo, dejó ver un destello de ambición. Quiero convertirme en el espadachín más fuerte de Konoha. Entonces, esfuérzate, dijo Isashi con una leve sonrisa. He oído hablar de la destreza de tu padre. Su manejo de la espada era realmente extraordinario. Es una lástima. Isashi negó con la cabeza con tristeza. El padre de Uzuki Yugao y un Jounin del clan de la Luz Lunar murieron en el campo de batalla cerca de la Tierra. Cuando sus cuerpos fueron repatriados, solo quedaba la mitad. La ambición en el rostro de Yugao se desvaneció y el ambiente se volvió tenso. Muy bien, Yami, te toca a ti, dijo Isashi, cambiando rápidamente de tema. Kurenai y Yugao también centraron su atención en él. El nombre Chimura Yami no les resultaba desconocido. Como nieto de Danzou y un niño prodigio que se graduó a los 7 años, su reputación era bien conocida en Konoha. Aún así, tenían sus dudas, tal vez incluso resentimiento. Aunque fuera un genio, todos eran chunin. ¿Por qué asignaron a un niño tan pequeño a su equipo? Pero ver a Yami en persona lo cambió todo. Ante un niño tan adorable, ninguno de los dos mostró abiertamente hostilidad ni descontento. Sin embargo, cuestionaron en silencio la decisión de sus superiores. Bajo sus miradas expectantes, Yami comenzó su actuación. Mi nombre es Chimura Yami, nieto del asesor del Hokage Chimura Danzou. Hizo hincapié deliberadamente en el papel del consejero del Hokage. Los 3 fruncieron el ceño. ¿Te preocupa que la gente no sepa que perteneces a la élite de segunda generación? Yami los ignoró y siguió adelante. Tengo 7 años y soy un Chunin de Konoha. Destaco tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en los ataques a distancia. Me especializo en ninjutsu y taijutsu. Ah, y también soy un ninja médico.
Luego se dirigió a Yugao. Mi mayor habilidad es la esgrima, así que no hay la más mínima posibilidad de que te conviertas en el espadachín más fuerte de Konoha. Quizás deberías reconsiderar tu objetivo. La expresión de Yugao se tensó. Me gustan muchas comidas. No me gusta la mostaza, el repollo, el melón amargo, las batatas. Yami siguió hablando sin parar, enumerando los alimentos que no le gustaban. Hisashi y los demás se fueron volviendo cada vez más insensibles. ¿Qué tan larga es esta lista? Finalmente, Yami apretó el puño y declaró. Mi objetivo es establecer vínculos profundos con todos en el mundo ninja. Hubo un silencio de medio minuto. No es que no tuvieran nada que decir, sino que había muchas cosas que criticar y no sabían por dónde empezar. Finalmente, Yugao rompió el silencio. Dices ser el mejor en esgrima. También dices que destacas en... Espera, no, ¿estás diciendo que eres bueno en todo? Ni siquiera el Hokage se jactaría de eso. Eso solo significa que soy mejor que el viejo, respondió Yami con naturalidad. Simplemente estoy diciendo la verdad. Si no puedes aceptarla, ese es tu problema. ¿Estás difamando al Hokage? Al darse cuenta de que la discusión estaba a punto de intensificarse, Hisashi intervino rápidamente, interponiéndose entre ellos. Está bien, ya basta. Yami es un ninja muy talentoso, pero lo que acaba de decir fue bastante atrevido. ¿Qué te parece si hacemos una evaluación para medir adecuadamente tus habilidades? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 26. Campo de entrenamiento 47. Hisashi y Kurenai se desplazaron hacia un lado del campo, creando espacio para Yami y Yugao. Normalmente, la primera prueba después de la graduación era un ejercicio como la prueba de la campana. Sin embargo, dado que los dos compañeros de equipo de Yami ya eran chunin, dicha prueba sería inútil. En cuanto a Yami, aunque suspendiera el examen, ¿se atreverían realmente a enviarlo de vuelta a la academia? ¿No tendrían miedo de que apareciera por la noche para hablar de ciertas cosas? De este modo, la prueba se convirtió en una especie de torneo de lucha entre los tres, donde cada uno tenía que luchar una vez contra los otros dos miembros del equipo. El primer combate fue entre Uzuki Yugao y Chimura Yami. Palto. En nada de etiquetas explosivas ni ataques con veneno, gritó Hisashi desde la banda. Yami lo miró. Tenía la vaga sospecha de que Hisashi había investigado algo sobre él, y por eso estaba siendo tan específico. Entonces resolvamos esto con esgrima pura. ¿Qué te parece?, sugirió Yami. Me parece bien. Yugao adoptó inmediatamente una postura defensiva, indicando tácitamente que Yami debía dar el primer paso. Yami no dudó. Desenvainó su espada. En ese momento, Yugao sintió que el chico que tenía delante cambiaba. Antes de desenvainar su espada, no era más que un niño normal y corriente, adorable. Pero en el instante en que su mano agarró la empuñadura, todo su ser se convirtió en una extensión de la hoja, exudando un aura afilada y letal. Y luego estaba la espada en sí. ¿La espada Kusanagi?, preguntó Yugao, sorprendido. Sí, respondió Yami con naturalidad. Mi abuelo me lo regaló en mi 6º cumpleaños, él lo recibió de Orochimaru. Yugao sintió una punzada de celos. Espada Kusanagi. Un regalo de 6º cumpleaños. Qué molesto. Para los ninjas que empuñaban espadas, la Kusanagi era prácticamente un arma legendaria. Poseer una era el sueño de todo espadachín. Sin embargo, Yami habló de ello con tanta naturalidad. ¿Cómo no iba a sentir celos? Espero que tu destreza con la espada esté a la altura de tu nombre, dijo Yugao, tratando de mantener la compostura. A pesar de sus palabras, su actitud cambió sutilmente. Momentos antes, ella esperaba pasivamente. Pero en el instante en que Yami desenvainó su espada, ella comprendió. El chico que tenía delante no era un niño. Era un rival. Algo que debía tomarse en serio. Aquí voy, advirtió Yami antes de dar un paso al frente. Su velocidad era alta, pero no lo suficientemente alta como para utilizar la técnica de vibración corporal. Dado que se trataba de un duelo de espadas, no se aprovecharía de ventajas injustas. Las espadas chocaron mientras sus figuras cruzaban el campo de entrenamiento, colisionando repetidamente. Timbre. 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 En los puntos de impacto aparecieron chispas brillantes. El corazón de Yugao latía con fuerza. Apoyó los dedos de los pies en el suelo y se impulsó hacia atrás, retrocediendo rápidamente. Pero Yami no se rindió. Su hoja la persiguió sin descanso, atacándola desde ángulos que la colocaban en las posiciones más incómodas. Cada vez que ella intentaba contraatacar, él parecía anticiparse a sus movimientos, atacando sus puntos más débiles y obligándola a cambiar de estrategia. ¿Que este tipo realmente no es un Uchiha? Sentía como si estuviera luchando contra un Uchiha con el Sharingan activado. Al borde del campo, Kurenai observaba atónita. Este tipo es un genio. Está logrando seguirle el ritmo a Yugao justo después de graduarse. Es igual que Kakashi. La actuación de Chimura Yami le recordó a su antiguo compañero de clase. Kakashi también había sido un niño prodigio conocido por su maestría con la espada. ¿Empate?, murmuró Hisashi, con expresión indescifrable. Esto no es un empate. Gracias a su visión superior, pudo ver con claridad la situación de Yugao. Y fue peor que simplemente perder. Sonido metálico. El sonido del metal chocando resonó. De repente, la fuerza de Yami aumentó.
Una ráfaga de viento estalló hacia afuera, haciendo que Yugao se deslizara hacia atrás durante más de 10 metros antes de finalmente estabilizarse. Aunque existía una diferencia en la fuerza física, al fin y al cabo, solo tenía 7 años, su excepcional control del chakra le permitía generar ráfagas de poder. Similar a la técnica de fuerza sobrehumana de Tsunade, pero no tan aterradora. Yami negó levemente con la cabeza. El Kenjutsu de Konoha Rayo es decente, pero muy básico. El límite superior es demasiado bajo. A pesar de su nombre, el manejo de la espada al estilo Konoha era simplemente una base que cualquiera podía aprender. Incluso el taijutsu que se enseñaba en la academia derivaba de ella. Los fundamentos de Uzuki Yugao eran sólidos, pero sus movimientos eran demasiado rígidos y sus intenciones demasiado fáciles de descifrar. Todavía no he perdido. Yugao apretó los dientes. La valoración superficial de Yami la irritó, pero las palabras no importaban. La única forma de demostrar su valía era mediante la acción. Ella avanzó con fuerza. Sus hombros se contrajeron ligeramente y 2 clones de sombra se separaron de su figura. Los 3 Yugao se movieron simultáneamente, atacando desde 3 ángulos diferentes, desde arriba, desde la izquierda y desde la derecha. Konoha Rayo, Sangetsu no Mai, danza de las 3 lunas. Yami se burló. Su mirada se fijó en el clon de la izquierda. Un destello plateado atravesó el aire. Las otras 2 figuras desaparecieron entre nubes de humo. Cuando Yugao recuperó el conocimiento, la espada Kusanagi ya estaba presionada contra su garganta. Un paso más y se habría caído. Afortunadamente, Yami retiró su espada. ¿De verdad intentaste usar una técnica que aún no dominas por completo? ¿Cómo supiste cuál era la verdadera? Preguntó Yugao de repente. Tu jutsu de clones de sombra está mal ejecutado. Tus clones se mueven un poco más lento que tu cuerpo real. El verdadero avanzó medio paso. Además, el sonido de tu respiración era más fuerte que el de los demás. Yami la miró con un significado profundo. Si no fuera capaz de ver a través de eso, no sería digno de ser un ninja. Yugao sintió que se le ruborizaba la cara de vergüenza. Creía haber dominado la técnica, pero ahora se daba cuenta de la cantidad de fallos que tenía. Está bien, ya basta, interrumpió Hisashi, dando un paso al frente para aliviar la tensión. Si Yami seguía hablando, temía que uno de los miembros de su equipo perdiera completamente la confianza. Yugao dio un paso hacia un lado, desanimado. Derrotado en un duelo de espadas por un niño de 7 años. No estaba de buen humor. Kurenai, es tu turno. Tú y Yami entrenaréis juntos. Vale. Kurenai caminó hacia el centro, con el cuerpo tenso por los nervios. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué hago? Tengo miedo. ¿Seré eliminado inmediatamente? Para no parecer demasiado patética, decidió tomar la iniciativa. Capítulo 27. Medio minuto después, Kurenai estaba tirada en el suelo, con un poco de baba cayéndole por la comisura de los labios mientras reía tontamente. Tantos pulpos con sabor a mostaza. Jeje, tanto sake. Rana. Al ver a Kurenai así, Yugao, que momentos antes estaba de mal humor, de repente se sintió mucho mejor y no pudo contener la risa. El genjutsu de Kurenai había sido repelido. Aunque perdió su posición en la zona donde destacaba, aún así logró permanecer en el campo durante 2 minutos completos. En comparación, Yugao sentía ahora que su propia actuación no había sido tan mala después de todo. Hisashi miró a Kurenai y suspiró con impotencia. Yami, rompe la ilusión. Ya has ganado. Oh. Yami respondió con naturalidad, colocando 2 dedos sobre la frente de Kurenai. Inmediatamente, su flujo de chakra volvió a la normalidad y la ilusión se disipó. Kurenai comprendió rápidamente lo que acababa de suceder. Su rostro se enrojeció mientras miraba a Yami con expresión furiosa. Chico, ¿de verdad tenías que destrozar mi ilusión de esa manera? Que te repelieran el genjutsu era la peor forma posible de perder. Significaba que el oponente era muy superior en el dominio de las ilusiones o poseía una fuerza mental tan abrumadora que el genjutsu ni siquiera le afectaba. En cualquier caso, fue humillante. Fue como si un ninja perdiera 7-0 en un partido de fútbol. Kurenai deseaba poder cavar un agujero en el suelo y meterse dentro. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, ni siquiera habría intentado usar genjutsu. Simplemente debería haber sacado un kunai y haber luchado directamente contra él. ¿Niño pequeño? Yami parpadeó. Era la primera vez que alguien lo llamaba así. Se miró a sí mismo y asintió pensativo. Bueno, no se equivocaba. De acuerdo, lo tendré en cuenta la próxima vez, dijo Yami con indiferencia. Pero, ¿quién te dijo que necesitabas defensas mentales tan débiles? Caíste en mi ilusión sin oponer resistencia. Tú. Kurenai estaba furiosa. Ella extendió la mano para pellizcarle la mejilla a Yami, pero él la esquivó sin esfuerzo. Sensei, mírelo. Al darse cuenta de que ni siquiera podía desahogar su frustración, Kurenai decidió quejarse directamente con Hisashi. Sin embargo, Hisashi no tenía intención de involucrarse. Sí, Yami tiene razón, dijo con seriedad. Kurenai, bajaste demasiado la guardia. Nunca subestimes a un oponente, ¿entiendes? Sin embargo, en el interior, Hisashi gritaba. ¿Crees que tendría el valor de ayudarte a intimidar a Yami? ¿Y si me invitan a la sede de raíz para una charla amistosa esta noche? Ante la reprimenda de Hisashi, Kurenai no se atrevió a replicar.
Simplemente le dirigió a Yami una mirada furiosa con sus grandes ojos. Yami permaneció completamente imperturbable. Él le devolvió la mirada con una expresión furiosa. ¿En qué año estamos? ¿Quién sigue interpretando el papel de simpletón? Si alguien merece ser admirado, esa persona soy yo. ¿Te atreves a mirarme así? Kurenai soltó una risita en lugar de enfadarse más. Ese tipo era mucho más interesante que el aburrido Asuma. El anfitrión ha establecido un vínculo de compañerismo con Uzuki Yugao. Recompensa, una unidad de chakra Chunin estándar. El anfitrión ha establecido un vínculo de compañerismo con Yui Kurenai. Recompensa, una unidad de chakra Chunin estándar. Mientras Yami y Hisashi caminaban hacia la banda, aparecieron notificaciones del sistema. Al ver las recompensas, Yami no se sorprendió en lo más mínimo. Por muy bellas que fueran Kurenai y Yugao, aún les faltaba fuerza. Ninguno de los dos poseía un Kekkei Genkai único ni habilidades excepcionales. A este sistema no le importaba la identidad ni la apariencia, solo le importaba el talento. Bueno, al menos disfrutaré del espectáculo. Ver pelear a chicas siempre es divertido. Hisashi, al oír el murmullo bajo de Yami, casi tropieza. Cuando recordó la información que había escuchado sobre Danzou, le costó creerla. ¿Cómo podía alguien tan rígido y calculador como Chimura Danzou tener un nieto así? La diferencia de personalidad era muy grande. De vuelta en el campo, la batalla entre Yugao y Kurenai había comenzado. No hubo tirones de pelo. Ambas kunoichi lucharon con seriedad, decididas a demostrar que no eran ellas las débiles, simplemente, Yami era demasiado fuerte. Kurenai intentó acercarse a Yugao, esperando el momento oportuno para usar un genjutsu. Sin embargo, las ilusiones resultaban más efectivas cuando se utilizaban como emboscadas. Ahora que Yugao conocía la especialidad de Kurenai, se mantuvo en estado de alerta máxima, lo que dificultó mucho que el genjutsu surtiera efecto. A menos que poseyera el Sharingan, que le permitía crear ilusiones con tan solo una mirada, era difícil asestarle un golpe decisivo. Desafortunadamente, Kurenai no poseía esa habilidad. Así que perdió. Yugao dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos no fue la última del equipo. Kurenai no estaba demasiado decepcionada. Era muy consciente de las limitaciones del genjutsu en el combate directo. Las dos kunoichi se reunieron con Hisashi y Yami. Todos lo hicieron bien, dijo Hisashi con una sonrisa. Taijutsu, genjutsu, ninjutsu, nuestro equipo está bien equilibrado. No tiene puntos débiles evidentes. Un equipo con 3 Chunin y un Jonin ya se consideraba una unidad de élite. Incluso en el campo de batalla, serían una fuerza a tener en cuenta. Para celebrar la formación de nuestro equipo, la cena corre por mi cuenta esta noche, anunció Hisashi. Salgamos a cenar y disfrutemos de una buena comida. ¿En serio? Increíble. Gracias, sensei. Kurenai y Yugao irradiaban entusiasmo. Hisashi también sonrió. Muy bien, entonces vámonos. Vamos al restaurante de barbacoa, interrumpió Yami de repente con la inocencia de un niño. Después de todo, el profesor Hisashi es un Jonin. Una comida normal no estaría a la altura de su estatus. Hisashi sintió que le corría un sudor frío por la frente. Un momento. Antes de que pudiera terminar, los ojos de Kurenai y Yugao se iluminaron. ¿En serio? Sensei, hace tanto tiempo que no como barbacoa. Yo también. La última vez que me pasó fue la última vez. 3 pares de ojos expectantes lo miraban fijamente. La negativa de Hisashi se le atascó en la garganta. Para preservar su dignidad como líder de equipo, no tuvo más remedio que forzar una sonrisa. Sí, ese era mi plan desde el principio. Yami simplemente se me adelantó. Larga vida a Hisashi Sensei. Sensei, usted es el mejor. Las risas y los aplausos que provenían del campo de entrenamiento 47 resonaban a lo lejos. Sin embargo, el leve suspiro que siguió fue ignorado inconscientemente por todos. Hisashi seguía al grupo, observando cómo Yami discutía juguetonamente con Kurenai. No pudo evitar negar con la cabeza, en una mezcla de diversión y exasperación. De ese chico, es despiadado. Capítulo 28. El restaurante de barbacoa más famoso de Konoha es Yakiniku-ku. Circulan rumores de que el clan Akimichi posee acciones del restaurante, pero nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, Yami sabe que ese rumor es cierto. Las técnicas secretas del clan Akimichi consumen una enorme cantidad de energía física, lo que les obliga a complementar su dieta con alimentos ricos en nutrientes. Un Akimichi equivale a 5 ninjas de otros clanes en términos de consumo de alimentos. Si dependieran únicamente de sus salarios como ninjas, la mitad probablemente moriría de hambre. Naturalmente, necesitaban dedicarse a los negocios para mantener al clan. Los precios en Yakiniku-ku son exorbitantes, incluso para los ninjas. Hasta los Akimichi tienen que pagar por sus comidas, no es que puedan comer gratis. No es de extrañar que Akimichi Choji siempre parezca tan feliz cuando viene aquí, mientras que Asuma parece tan deprimido. Si incluso el hijo del Hokage tiene dificultades como esta, ¿qué se puede decir de Yuga Hisashi? Aunque es un Jonin veterano, rara vez acepta misiones. El deber principal de la rama Iga es proteger a la familia principal, y una parte de las recompensas de las misiones debe destinarse a ellos. Como resultado, la situación económica de Hisashi es solo regular. Al ver a Yami pedir 20 raciones de carne marinada con una salsa secreta, Hisashi casi se desmaya. Ya Yami. Los labios de Hisashi temblaron. 20 porciones son mucho.
¿Podremos comérnoslo todo? Quizás sea mejor tomar solo la mitad primero. No se preocupe, Hisashi-sensei. Yami respondió con una sonrisa radiante y segura. Tengo mucha hambre y me salté el desayuno. 20 platos son solo para mí. Puedes pedir lo que quieras. No te prives de nada por mi culpa. ¿Quién se está echando atrás por tu culpa? Afortunadamente, las dos chicas mantuvieron la compostura. Cada una pidió solo 3 platos de barbacoa, además de algunos aperitivos y guarniciones. Poco después, el camarero trajo la comida. No había suficiente espacio en la mesa, así que tuvieron que traer un carrito de servicio. Como ya estaban allí, Hisashi aceptó su destino y decidió no darle más vueltas al precio. Incluso llegó a pedir una botella de sake para él solo. Kurenai, Yugao, ¿necesitáis algo? Quiero sochu, dijo Kurenai emocionada. Yugao, por otro lado, negó con la cabeza. Beberé leche, igual que Yami. Técnicamente, los ninjas siguen 3 prohibiciones: el alcohol, la lujuria y el dinero. Y, estrictamente hablando, Kurenai y Yugao aún no eran adultos. Pero ser ninja era una profesión de alto riesgo. La última gran guerra había terminado hacía apenas unos años, y nadie sabía qué depararía el futuro. Ganaban dinero, pero vivían bajo una presión constante. Todos necesitaban una vía de escape. De las 3 prohibiciones, el alcohol era la menos perjudicial, siempre y cuando no se consumiera en una misión. Además, si se podía enviar a la guerra a niños apenas mayores que bebés, ¿qué problema había en que tomaran una copa? Llegaron las bebidas. Los 4 brindaron. Kurenai incluso empujó la taza hacia Yami, arqueando ligeramente una ceja. Su expresión decía: todavía eres solo un niño, ¿quieres que tu hermana mayor te cuide? Yami la ignoró y se metió 2 lonchas de carne en la boca. ¿Qué tiene de malo ser pequeño? Al final crecería. Come más ahora. Luego pide otra ronda, porque lo que de verdad importa es la carne. Él estaba allí para ganar dinero, no para disfrutar de la vida. A Kurenai no le hizo ninguna gracia. Tomó nota mentalmente y se giró para hablar con Yugao y Hisashi, ignorando a Yami con una mirada irritada. El ambiente se fue animando gradualmente. Hisashi no actuaba como un mentor estricto, sino más bien como un tío relajado, compartiendo sus experiencias como ninja. A medida que la conversación derivaba hacia temas cotidianos, un nombre surgía con frecuencia: Neji Yuga, que tenía tan solo 2 o 3 años. Siempre que se mencionaba a Neji, una sonrisa no abandonaba el rostro de Hisashi. Al cabo de un rato, dirigió su mirada hacia Yami, que estaba absorto en su comida en silencio. Con un dejo de tristeza, suspiró. Me conformaría con que Neji tuviera al menos la mitad del talento de Yami en el futuro. Kurenai lo animó de inmediato: Sensei, no se preocupe. Neji sin duda superará a este tipo algún día. No sé si alguien podrá superarme. Yami se tragó un gran trozo de carne y continuó: pero él sin duda será mejor que tú. Kurenai apretó los dientes con frustración. Mocoso estúpido. Te espera a que puedas beber, te voy a emborrachar y a humillar. Yami la ignoró y siguió comiendo. Hisashi se puso ansioso. Yami, ten piedad. Si sigues comiendo así, tendré que quedarme a lavar los platos. Media hora después. Hisashi miró fijamente el billete de 100.000 rayo, con los ojos llenos de desesperación. Eso fue casi tan bueno como una recompensa de misión de rango B. Y la recompensa por una misión de nivel B se repartía entre 4 personas del equipo. El cielo se está cayendo. Neji, si no creces mucho en el futuro, no culpes a tu padre. Es culpa de Chimura Yami. Se gastó todo su dinero en la leche en polvo. Sería una tontería invitarte otra vez a una barbacoa, dijo Hisashi, señalando a Yami con frustración. Luego suspiró y se puso serio. Mañana descansaremos. Pasado mañana empezaremos a aceptar misiones. Yami, aunque seas un Jnin, no harás misiones de rango D. Prepárense. Repongan sus herramientas ninja y asegúrense de que estén en perfectas condiciones. Reúnanse en la entrada del edificio Okage a las 9 de la mañana pasado mañana. Sí. Los 3 respondieron, se despidieron y cada uno se fue a su casa. Yugao observó cómo Yami desaparecía en la oscuridad, con un atisbo de determinación en sus ojos. Base de la raíz. Yami no regresó a casa. En cambio, se dirigió directamente a la base de Ruth. Supuso que el anciano probablemente se escondía allí, tramando algo como de costumbre. Y tenía razón. Cuando Yami llegó, Danzo estaba sentado en su oficina. Tío, he vuelto. Yami se sentó en el sofá. Danzo dejó caer el bolígrafo y lo miró. ¿Qué tal tus nuevos compañeros de equipo y tu profesor? ¿Estás contento con ellos? Están bien. Yami asintió. En cuanto a fuerza física, eran aceptables, al menos no eran una carga. ¿Y visualmente? 2 bellezas en plena forma siempre eran un deleite para la vista. Pero Yami tenía una pregunta que no se le quitaba de la cabeza. Tío, la rama Yuga de la familia no suele liderar equipos como los Jounin. Entonces, ¿por qué Hisashi se convirtió de repente en mi líder? ¿Y por qué Yugao y Kurenai, ambos Chunin, están en mi equipo? ¿Qué pasó con mis antiguos compañeros de equipo? Ante esto, Danzo se echó a reír. Y parecía muy, muy satisfecho consigo mismo. Capítulo 29. Este es el resultado de mi lucha de poder con Hiruzen.
Danzou se recostó en su silla, cerró su único ojo mientras hablaba en un tono lento y pausado. El clan Yuga siempre ha seguido el liderazgo del Hokage. Yuga Hisashi es bastante fuerte. Hiruse lo invitó a asumir ese cargo, lo cual también está en consonancia con mis intenciones. Como mínimo, su seguridad está garantizada. Pero no dejes que las tonterías de la voluntad de fuego de Hisashi te influyan. Respecto a los dos Chunin, Danzou abrió los ojos, con una sonrisa burlona en el rostro. Ambos son talentos prometedores que seleccioné personalmente. No son como esos inútiles que se quedan estancados en el nivel Chunin para siempre. Tuve que superar muchas dificultades y enfrentar varios obstáculos para que esto sucediera. No solo ayudó a Yami a encontrar compañeros de equipo competentes, sino que también aprovechó la oportunidad para irritar a Hiruzen. Uno de los compañeros de Yugao murió, y otro, Gekko Hayate, fue enviado a los Anbu por mis órdenes. Pero tiene un aspecto enfermizo y probablemente no dure mucho. En cuanto a Kurenai, jeje, originalmente era compañera de equipo de Sarutobi Asuma. Pero gracias a mis maniobras, Asuma abandonó Konoha y se unió a los 12 guardianes ninja. Yami, este es el poder de la autoridad. Solo con poder puedes manipular abiertamente las situaciones y lograr tus objetivos. Incluso ahora, Danzou no pierde la oportunidad de inculcar su ideología a su nieto. Yami se quedó sin palabras. Se suponía que era una tarea sencilla en equipo. No importaba mucho quiénes fueran tus compañeros. Sin embargo, de alguna manera, Danzou convirtió esto en un plan político en toda regla. De este modo, la partida de Asuma de Konoha y su alistamiento en los 12 guardianes implicaron que Danzou manipulara los acontecimientos entre bastidores. Como era de esperar, todo lo malo que hay en este mundo se puede atribuir de alguna manera a ese anciano. Sin embargo, en esta ocasión, las acciones de Danzou resultaron beneficiosas para él. ¿Qué podía decir? Sinceramente, el sistema debería seguir a Danzou, no a él. Sea lo que sea. Muy bien, viejo. Tengo una misión pasado mañana. Yami hizo un gesto con la mano, dando por zanjado el tema, antes de darse la vuelta para marcharse. Para ser justos, Danzou estaba realmente preocupado por él. El anciano había organizado cuidadosamente a su equipo, y Yami ya tenía una idea de cómo utilizarlos. No podía hacerlo todo solo, era hora de encontrar algunas herramientas útiles. Mañana por la mañana, a las 10, trae a Kabuto del orfanato a mi casa. Tras pronunciar esas últimas palabras en la oscuridad, Yami desapareció en un instante. A la mañana siguiente. Yami durmió hasta que se despertó de forma natural. Mientras bajaba a desayunar, un sirviente se le acercó. Joven amo, un muchacho de pelo blanco lleva esperando en la puerta desde primera hora de la mañana. Por mucho que hemos intentado convencerlo, se niega a entrar. Yami arqueó una ceja. Él ya sabía de quién hablaba el sirviente, Yakushi Kabuto. Pero, ¿por qué está esperando afuera en lugar de entrar? Yami tomó un sorbo de sus gachas e hizo un gesto. Tráiganlo adentro. Así pues, Kabuto estaba de pie frente a él, con una expresión de incomodidad. ¿Por qué no entraste? ¿Por qué te quedaste esperando afuera?, preguntó Yami. Kabuto bajó la voz. Me dijiste que viniera a las 10, pero aún no es la hora. Yami soltó una risita, indicándole a Kabuto que se sentara en el asiento vacío frente a él. Luego le hizo una señal al sirviente para que trajera otro desayuno antes de despedirlos. Al poco tiempo, solo quedaban 2 niños en el espacioso comedor. Come primero. Hablamos después. Dicho esto, Yami volvió a comer, sin prestarle más atención a Kabuto. Kabuto mantuvo la cabeza baja, comiendo en silencio, pero su malestar persistía. Desde su primer encuentro, Yami le causó una profunda impresión. Sobre todo esa sonrisa. Le daba escalofríos. Peligroso. Aunque Yami era solo un poco mayor que él, Kabuto siempre se sentía como un ratón frente a un gato cada vez que se encontraban. Era un miedo profundo e instintivo. Y aunque Yami no había aparecido desde hacía tiempo, ese sentimiento no había disminuido. Al contrario, esta vez era incluso más fuerte. Finalmente, Yami terminó su desayuno. En el instante en que soltó los palillos, Kabuto hizo lo mismo. Kabuto, ¿sabes por qué te he llamado?, preguntó Yami con una sonrisa. Yo, no lo sé, respondió Kabuto con cautela. ¿Así que conoces la otra identidad del director noveno? Yami tomó un sorbo de leche, con la voz más relajada. Eres un chico listo, así que no intentes engañarme. Odio a la gente que se cree demasiado lista. Un sudor frío perló la frente de Kabuto. Tras una larga vacilación, susurró, el director nono, es un ninja. Correcto. Yami asintió, mientras seguía bebiendo su leche con pereza. Pero, para ser precisos, es un espía de Ruth. Durante la tercera gran guerra ninja, ella proporcionó a Konoha una gran cantidad de información crucial. La expresión de Kabuto se tornó seria. Era la primera vez que oía hablar del pasado de Nono. ¿Sabes qué es la raíz?, preguntó Yami de repente. Kabuto dudó. Incluso la mayoría de los Chunin y Nin no sabían mucho sobre la raíz. Y, como huérfano, él jamás había oído hablar de ella. Desde luego, la Academia Ninja no enseñaba nada al respecto. Escucha atentamente. Yami se aclaró la garganta. La raíz elimina a aquellos a quienes los Anbu no pueden. Ruth acepta misiones que Anbu no acepta. En otras palabras, Ruth hace todo lo que hace Anbu, e incluso más. Actúa primero, informa después. Con el permiso especial del Hokage. No, espera, ¿qué es un Hokage? No importa.
El ocaje es incapaz de controlar la raíz. La raíz absorbe nutrientes y crece sin control. Kabuto permaneció sentado en silencio, atónito, con la boca ligeramente abierta. ¿Habrá oído bien? ¿El ocaje no puede controlar la raíz? Eso sonó, increíblemente arrogante. ¿Y bien? ¿Ahora lo entiendes? Creo que sí. Pero, ¿por qué me dices esto?, preguntó Kabuto con cautela. Era solo un huérfano, nada especial. ¿Por qué Yami compartiría algo así con él? No lo entiendes, Kabuto. Yami suspiró de repente, con la voz llena de lástima. No lleva mucho tiempo queriendo irse de raíz. Simplemente quiere centrarse en dirigir el orfanato. Pero ella no puede. Es un espía de élite de Ruth. Guarda muchos secretos. ¿Crees que mi padre simplemente la dejaría ir? Es más. Hay muchos huérfanos en el orfanato. Necesitan comida, ropa y medicinas. Si no deja de aceptar misiones, ¿de dónde saldrá el dinero? El rostro de Kabuto palideció mortalmente. La idea de que no se viera obligada a hacer algo que no quería hacer, todo por el bien del orfanato, le oprimía el pecho. Le ardía la nariz. Sin darse cuenta, las lágrimas corrían por su rostro. Pero... La voz de Yami cambió repentinamente. Puedo darte una oportunidad. Si te conviertes en un espía más fuerte, si demuestras que eres más valioso que ella. Dime, ¿qué me impide liberarla? Capítulo 30. En ese momento, Kabuto se vio abrumado por las emociones, y su mente estuvo a punto de colapsar bajo el peso de todo ello. Finalmente comprendió por qué no desaparecía con frecuencia durante largos periodos, dejando a menudo a las enfermeras a cargo del orfanato. Ella participó en misiones peligrosas. Cuando Kabuto pensaba en cómo no se ponía constantemente en peligro por el bien del orfanato, sentía una opresión asfixiante en el pecho. Ninguno de los huérfanos lo sabía. Ninguno de ellos comprendía lo que Nonos había sacrificado por ellos. ¿Por qué yo? Tras lo que pareció una eternidad, Kabuto finalmente levantó la cabeza, con la voz ronca. Solo soy un huérfano común y corriente. ¿Acaso merezco que me comparen con el director Nono? No le temía a las dificultades. Lo que temía era no ser lo suficientemente bueno, fracasar y arrastrar a Nono con él. Por supuesto, ahora no eres rival para ella. Yami negó levemente con la cabeza, observando la expresión de decepción en el rostro de Kabuto. Pero veo potencial en ti. Creo que te convertirás en un gran ninja de la inteligencia en el futuro. Entonces, si me hago lo suficientemente fuerte, ¿podrá el director noveno escapar de Ruth?, preguntó Kabuto con ansiedad. No. La respuesta de Yami fue como una daga de hielo, congelando la esperanza de Kabuto en un instante. Una vez que entras en la raíz, incluso en la muerte, perteneces a la raíz. Yami bostezó. Irse es imposible. Pero, puedo garantizar que Nono ya no tendrá que ir a misiones. Podrá concentrarse exclusivamente en administrar el orfanato, actuando como fuerza de reserva para Ruth. Este ya es el mejor resultado posible. No pidas más que eso. Si quieres hacer negocios conmigo, primero tienes que demostrar tu valía. En este momento, usted no está capacitado para negociar. Ya entiendo. Kabuto bajó la cabeza, la luz reflejándose en sus gafas. Así pues, sin dudarlo, se deslizó fuera de su silla y se arrodilló ante Yami. Maestro Yami, estoy dispuesto a unirme a la raíz y servirle. Bien. Te inscribiste en la Academia Ninja, ¿verdad? Sí. Empecé el mes pasado. Asiste a clases durante el día. Por la noche, ve a la base Ruth para entrenar. Recuerda, no se lo digas a nadie. Ni siquiera a Nono. Comprendido. Kabuto respondió sin dudarlo. Las palabras de Yami le acababan de enseñar una lección crucial. La importancia de la autoestima. Solo aquellos que poseen valor pueden ser reconocidos por los demás y alcanzar sus metas. Yami creía en su potencial. Ese era su valor. Ahora, necesitaba transformar ese potencial en verdadera fuerza, para demostrar que Yami había tomado la decisión correcta. Cuando llegó ese momento, por fin Nono sería libre para vivir la vida que deseaba. Y los huérfanos tendrían un futuro mejor. Kabuto apretó los puños. Por primera vez, tenía un objetivo por el que luchar. Había encontrado su propósito. Seiji, llévalo a familiarizarse con la base y asígnale un profesor. En el instante en que Yami terminó de hablar, Aburame Seiji emergió de las sombras. Al marcharse, Kabuto e Izumi se cruzaron en la entrada. Izumi lanzó una mirada curiosa a Kabuto, con sus grandes ojos llenos de confusión. No hizo ninguna pregunta y simplemente entró corriendo en la casa de Yami. Yami. Que he venido a pasar un rato contigo. Oficialmente te has convertido en un ninja, celebremos. En ese momento, Chimura presenció algo interesante. Cuando Izumi y Kabuto se cruzaron, la luz del sol proyectó una sombra en la entrada. Uno de ellos corrió hacia la luz. El otro se adentró en la oscuridad. Al día siguiente. Tras un día completo de descanso, el equipo de Hisashi se reunió frente al edificio del Hokage. En cuanto llegaron los tres, Yuga Hisashi los condujo al interior y se dirigió directamente al centro de asignación de misiones. Las misiones de Konoha generalmente se dividían en dos tipos. 1. Misiones personalizadas. Cualquiera podía encargar estas misiones. Las recompensas dependían de la dificultad, y la aldea recibía una comisión del 20% como tarifa administrativa.
2. Misiones emitidas por las aldeas. Estas misiones pagaban significativamente menos, solo entre 1/3 y 1/5 de la tarifa del mercado. Sin embargo, las misiones emitidas por las aldeas tenían una ventaja: proporcionaban puntos de contribución. Durante las grandes guerras ninja del pasado, la participación de los ninjas no se debía únicamente al deber, las misiones se asignaban en función de su dificultad y las recompensas se otorgaban en consecuencia. Los puntos de contribución se pueden canjear por diversos beneficios. Jutsu. Herramientas ninja. Incluso sesiones de entrenamiento privadas con ninjas de alto rango. Gracias a este sistema, creado originalmente por Senju Tobirama, la eficiencia militar de Konoha se disparó. Incluso los ninjas comunes ahora tenían la oportunidad de volverse más fuertes. Por eso, a lo largo de los años, la calidad de los ninjas de Konoha se ha mantenido entre las más altas de las 5 grandes naciones. Y la economía de Konoha era también la más fuerte entre ellas. Disculpen, quisiéramos llevar a cabo una misión. Hisashi habló cortésmente con el asistente. El empleado, sobrecargado de trabajo, ni siquiera levantó la vista. Simplemente cogió una pila de formularios de solicitud de misión y los entregó. Elige uno y regístrate. Hisashi cogió la pila de papeles y echó un vistazo rápido a los documentos, con el semblante ensombrecido. Las misiones enumeradas fueron: ayudar a los agricultores a sembrar arroz. Como encontrar gatos y perros perdidos. Tareas de larga distancia y que consumen mucho tiempo. Las recompensas eran razonables, pero ninguna de estas misiones ofrecía un entrenamiento real. Sensei, déjeme echar un vistazo. Yami apareció detrás de Kurenai. Hisashi entregó la pila. Yami echó un vistazo rápido y luego arrojó los papeles sobre el escritorio del empleado con tanta fuerza que casi lo rompió. El fuerte estruendo hizo que todos los presentes en la habitación se giraran. Los ninjas y los clientes de la misión que los rodeaban dejaron de hacer lo que estaban haciendo para quedarse mirando fijamente. ¿Qué demonios estás haciendo? El empleado, sobresaltado, levantó la vista, conmocionado y enfadado. Yami señaló el escudo familiar que llevaba en la ropa. Soy Chimura Yami, nieto de Chimura Danzou. Piensa bien antes de decidir cómo quieres hablarme. La expresión del empleado cambió inmediatamente. Su halagadora sonrisa apareció en tiempo récord. Así que eres el joven maestro del clan Chimura. Perdóname, he estado tan ocupado que ni siquiera me di cuenta. ¿Qué tipo de misión te gustaría realizar? Yami lo ignoró. En cambio, agarró toda la pila de pergaminos de misión. No importa. Me elegiré a mí misma. Claro, no te apresures. Pero, algunos son bastante peligrosos. Sí, lo entiendo. No quiero morir. Yami despidió al empleado con un gesto de la mano y luego se giró hacia sus 3 compañeros de equipo, que estaban atónitos y lucían sonrisas inocentes. Sensei, vamos a tomárnoslo con calma y elegir el correcto. En ese momento, los 3 tuvieron el mismo pensamiento. Ser hijo de una familia adinerada de segunda generación es simplemente maravilloso. Fin del video.